Hola, feliz viernes 19 de marzo. Estamos en esta transmisión de la posmañanera para terminar la semana. Una semana muy intensa y con varios temas muy energéticos y eléctricos, por decirlo menos. Gracias a quienes están sumando o nos están acompañando en esta transmisión en vivo, y a quienes nos están siguiendo desde sus casas, desde donde estén, en su oficina, trasladándose. Esta síntesis de la postmañanera del 19 de marzo tiene como un objetivo hacer la síntesis lo más sucinta posible, con algún comentario y análisis de parte de su servidor. Agradezco a Sandra Pemar, a Francisco Peralta, a Enrique Chávez Guevara, que se están sumando. Gracias por estar aquí en esta postmañanera que, pues bueno, la titulé Más vacunas, más petróleo, mejor energía o energía más justa. ¿Por qué más vacunas? Porque el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a pesar, lástima Krause, lástima ese coro de desnacionalizados, colonizados, que creen que Joe Biden va a tomar el teléfono y a darle un coscorrón a López Obrador y a sacarle la lengua y a decirle fuchi, peje, fuchi. Bueno, pues eso no está sucediendo porque a final de cuentas las relaciones entre dos estados son relaciones maduras. Y Joe Biden cumplió con el compromiso que hizo con el presidente López Obrador para conseguir 2.7 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que la próxima semana llegarán a México, según confirmó el día de hoy Andrés Manuel López Obrador, y hace unos minutos también el canciller Marcelo Ebrard abundó sobre este asunto. Déjeme nada más ver qué información nueva hay del canciller Marcelo Ebrard sobre este tema. Pero bueno, estos que siempre están buscando, pues buscando chichis a los ajolotes, diciendo, no, es que todo es un fracaso, López Obrador va a romper con Estados Unidos y el Temec se va a ir a la ruina. Es la proyección de sus propios deseos, pero bueno, a final de cuentas esto no sucede cuando se trata de relaciones de madurez institucional. Eso es lo que pues quiero yo comentar. El día de ayer el canciller Marcelo Ebrard señaló que el acuerdo con Estados Unidos da prioridad a AstraZeneca para asegurar dosis a 870,000 adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Se trata, él dice, de 2.5 millones, hay 2.7 millones, 200,000 más, y el mismo canciller escribió, será el mejor inicio de una amplia cooperación en vacunas. Seguimos trabajando, concluiremos en la noche, escribió y redactó el día de ayer. Él se comprometió a que hoy a las 9 de la mañana iban a abundar sobre este tema, el tema de las vacunas. Y bueno, pues ahí está la información que también la Cancillería está pues aportando sobre este tema tan importante que es el suministro de las vacunas para completar el Plan Nacional de Vacunación. Ya son vacunas de China, de Rusia, de la India, de Estados Unidos. Es decir, México a final de cuentas está haciendo acopio de sus buenas relaciones internacionales y no solamente dependiendo de un solo estado, proveedor o industria farmacéutica, en la medida en que también, como señaló Andrés Manuel López Obrador, la concentración de las vacunas en manos de unas pocas naciones es algo que a final de cuentas no solamente afecta a México, afecta a todo el mundo. Esto creo que es lo importante de este señalamiento. En tema de vacunas, ese fue el asunto más importante. En el tema del petróleo, el día de ayer se conmemoró la expropiación petrolera. López Obrador dio a conocer el decálogo de la energía petrolera y tranquilizó a quienes otra vez están como agoreros del desastre diciendo, ya ven, llegó el populismo, van a cambiar la reforma energética que hizo Enrique Peña Nieto y que fue la continuidad y la profundización de la
reforma energética de Felipe Calderón. No sucederá esto, pero tampoco se va a profundizar en el desmantelamiento de Pemex. Eso quedó muy claro el día de ayer. Pemex es una industria que no le pertenece ni al PG ni al director de Pemex, le pertenece a los mexicanos, le pertenece a todos los mexicanos. Pemex no es una carga para México, como han querido decir, pues evidentemente los que están financiados por los grandes lobbies petroleros internacionales, que ya sabemos que son poderosísimos y que son capaces de armar hasta guerras en el Golfo Pérsico, en Siria, en Afganistán, por el gasoducto, en fin. Estamos hablando de la gran geopolítica, pero el día de ayer lo que anunció López Obrador es que no se darán tampoco nuevas concesiones en los mares territoriales mexicanos para la explotación del petróleo, y se confirmó el anuncio de un nuevo yacimiento petrolero que ya nos había comentado el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en una entrevista que le hicimos en los medios públicos. Están en las plataformas del Canal 14, del Canal 11, del Canal 22 y por supuesto en MX Play. Ustedes pueden ver esa entrevista, que creo que es bastante ilustrativa y explica mucho de la situación en la que se encuentra la principal industria del país, el robo descarado que hicieron. Esta anécdota que cuenta Octavio Romero cuando dice que se construyó un ducto de Tuxpan hacia el centro del país que no transporta nada, ni gas, ni aire, nada. Lo que transporta son millones de dólares que mensualmente se le tienen que pagar a quienes construyeron ese gasoducto o esos ductos, y se les está pagando pues con dinero público, con dinero del erario. Esto fue, creo que lo más, a mí me llamó mucho la atención, pero el nuevo yacimiento que se llamará Simpona, ubicado en el municipio de Simpona, en Tabasco, bueno, se llamará Francisco J. Mújica, General Francisco J. Mújica, así se va a llamar este nuevo yacimiento, que está cercano a la refinería Dos Bocas y con un potencial entre 500 y 600 millones de petróleo crudo equivalente. Se suma a los descubrimientos en los yacimientos de Ixachi y Quesqui, cerca de Valeriana y Racemosa, dos campos que se agregan con 900,000 y 1,200 millones de barriles de petróleo equivalentes. Estamos hablando entonces, si hacemos la suma de 1,200 más 900 millones más 600 millones, estamos hablando de 2.7 millones de barriles, potencialmente 2.700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en aguas someras, no en aguas profundas. Y bueno, creo que esto es muy buen anuncio, y pues es la perspectiva que tiene la principal empresa del país, que es Pemex. En cuanto a la energía eléctrica, el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador fue muy claro al señalar que lo que existe es un absoluto desarreglo y una alteración de los valores que deben existir para tener energía justa. Paga más un domicilio privado que un Oxxo por la energía eléctrica. Paga más un changarrito, una tienda de abarrotes, que un Oxxo por la energía eléctrica. ¿Y por qué? Pues porque el Oxxo pertenece a un consorcio muy grande llamado FEMSA, que está como una de los inversionistas en energía eléctrica privada, y a cambio recibe subsidio para tener un costo de energía de luz mucho más económico que el de otras empresas. Esto quiere decir que no hay equidad. Esto quiere decir que es una injusticia tremenda lo que ocurre en materia de energía eléctrica, y nos la vendieron como hacer eficiente la energía eléctrica, porque la CFE, que es otra empresa del Estado, que es otra empresa de los mexicanos, es una porquería. Entonces pues vamos a irnos con los privados. La ley de energía eléctrica que se reforma esta situación o la cambia, y por eso hay tantos grupos empresariales interesados en echarla abajo, y por eso tantos amparos.
amparos en contra de esta reforma que se aprobó la semana pasada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Lo que acaba de suceder es que un juez federal concedió la suspensión definitiva que frena la aplicación de todas las disposiciones de la reforma eléctrica, es decir, el amparo. ¿Y quiénes se ampararon? Bueno, se ampararon empresas como Bimbo, empresas como Walmart, empresas de grandes corporativos transnacionales. Este es el anuncio o la revelación que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y pues por supuesto que iba a haber un cambio, por eso votaron millones de personas a favor de la coalición de López Obrador, porque millones de mexicanos están cansados de la corrupción y de este modelo cleptocrático de injusticia en los sectores esenciales como son la salud, la educación, la energía eléctrica. Y pues de que se extrañan, no está expropiando el presidente López Obrador ninguna industria, está cumpliendo con un planteamiento que hizo desde su campaña y que evidentemente afecta intereses. Y cuando se afectan intereses, entonces reaccionan de manera airada. Y ahí vemos pues las reacciones de los sectores que están siendo desplazados a través de voceros interesados, de voceros a modo, de mercenarios de la comunicación. Y entre esos mercenarios, uno de ellos, ya no quiero decir su nombre, pero todos ustedes pensarán en Carlos Loret de Mola, pero pues por ahí va el asunto. Ahora resulta que revela que Epigmenio Ibarra, productor de series televisivas, de contenidos para plataformas multimediáticas a través de su empresa Argos, pues recibió un crédito de Nacional Financiera. Recibir un crédito es endeudarse. No es lo mismo que el chayote. El chayote no es un crédito, el chayote es un soborno, es la compra de las plumas y de los micrófonos y de las voces de los comunicadores que se venden al mejor postor y que no les importa ni el periodismo ni la verdad, sino ser los beneficiarios de esos sobornos. Cuando uno recibe el chayote, ya lo saben quienes lo han recibido, no se les obliga a devolver el dinero. Eso no es un crédito, se les obliga a ser promotores, impulsores y golpeadores a modo de quienes les pagan. Ese es el tema. Entonces, claro, el secreto del chayote es que no sea explícito, que no se vea, que no se facture, sino que sea una doble contabilidad. Entonces, hay quienes tienen todo un descrédito en las audiencias mexicanas y creen que ahora son los jueces de la opinión pública o los representantes del periodismo crítico. No son críticos, son mercenarios. Ese es mi punto de vista. Y bueno, les agradezco mucho a quienes nos están acompañando. Cada vez que podamos vamos a hacer estas síntesis matutinas. Les mando un abrazo, pasen un gran fin de semana y